días, hermanos. Y el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que me permite de poder compartir con ustedes la palabra en este día. También las gracias al pastor Elvis por la invitación, la confianza de cederme este espacio, que sabemos que es un espacio bien importante, es un momento bien importante, ya que los oídos de la iglesia están abiertos a su palabra y, como nosotros sabemos, debe ser expuesta con fidelidad. Como siempre decimos, iniciando los cultos, nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado y resucitado. Ese es nuestro mensaje, en ese mensaje perseveramos, en ese mensaje descansamos, esa es nuestra esperanza. Y creemos, por supuesto, que nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y ahí con Él vamos a reinar por siempre. Le veremos cara a cara y ahí nos gozaremos sin tantas de estas cosas, ¿no? Enfermedades, tribulaciones, angustias. En su presencia esas cosas ya no van a existir, así que estamos esperando ese momento glorioso para estar con nuestro amado Salvador. Me gusta bastante, mis hermanos, el clima de San Antonio. Realmente allá en la iglesia bautista hace calor y predicar allá con corbata y un saco es difícil. A veces yo prefiero quitármelo, pero aquí me siento cómodo. Más bien está haciendo frío y no sé si son los nervios, puede ser también. Entonces lo estoy disfrutando mi saco aquí con tranquilidad. Hoy me acompaña mi esposa, Daniela Torres, ya ustedes la conocieron, y nuestros hijos, Elisa y Elías, que están allá en el salón de clase. Ahorita, gracias a ustedes por el recibimiento y la bienvenida de todos los hermanos que cuando llegamos con mucho amor y así con ese calor humano nos recibieron. Les agradecemos mucho, de verdad, por su recibimiento. Somos un cuerpo en Cristo, iglesias locales, pero finalmente somos una iglesia universal. Y estamos aquí para servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Bien, hermanos, hoy es domingo 8 de diciembre de 2024 y el título del sermón, como ya está escrito allí en la pantalla, una iglesia con propósito. Un título bien sencillo, creo que en algún momento hemos escuchado, por ahí hay un libro que se llama así, Iglesia con propósito, y esta palabra es bien importante, propósito. La iglesia tiene un propósito, vive con un propósito, para un propósito, y es necesario tener claro cuál es ese propósito realmente. Este pasaje de hoy nos va a ayudar precisamente a entender cuál es el propósito de la iglesia. El texto, yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 15. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 14 al versículo 15, y dice así este pasaje. Hay dos cosas, mis hermanos, dos enseñanzas que quiero resaltar esta mañana, que nos van a ayudar a mirar ese propósito que están dentro de este pasaje, y es algo que Pablo le dice a Timoteo con bastante urgencia. Y leo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos algo importante que decirle a una persona, posiblemente usted ha estado en alguna oportunidad con la necesidad de comunicar algo a una persona y hacerlo con urgencia, porque usted considera que eso que tiene que decir es sumamente importante y no puede esperar. ¿Ha estado usted alguna vez en una situación como esta? Sí. Y en ese momento nosotros utilizamos todos los medios que tenemos a nuestro alcance para comunicar aquella cosa que para nosotros es importante. Ahora, nosotros tenemos una ventaja bastante grande. Cuando miramos los medios que tenemos para comunicarnos, tenemos muchas opciones. Podemos enviar un mensaje de texto, podemos enviar un mensaje de WhatsApp, podemos enviar un correo electrónico, podemos hacer una llamada, y si estamos cerca vamos hasta la persona y conversamos cara a cara, nos sentamos con la persona y comunicamos aquello. Mis hermanos, tenemos muchas opciones. Sin embargo, en el caso del apóstol Pablo, no tenía tantas opciones como las que nosotros tenemos hoy en día para hacer llegar ese importante mensaje a Timoteo. Así que acude a la carta.
Y es esta primera carta a Timoteo donde encontramos este mensaje, dentro de muchas otras cosas, ¿no?, que el apóstol Pablo le refiere allí a Timoteo. Encontramos este pasaje tan valioso, un pasaje corto, mi hermano, pero un pasaje bien profundo, con enseñanzas maravillosas para la iglesia del día de hoy. Mis hermanos, ¿era importante lo que Pablo tenía que decir a Timoteo? Sí, y muchísimo. Tan importante era lo que Pablo tenía que decir a Timoteo, que hasta el sol de hoy lo que le dijo en aquel entonces sigue siendo relevante, importante y de suprema importancia para la iglesia, y seguirá siendo importante para las próximas generaciones de iglesias que vengan, que nazcan, que se levanten. Este mensaje seguirá siendo importante. ¿Era importante? Claro que sí, muchísimo. Pablo y Timoteo, mis hermanos, tenemos que llegar, que ellos llegaron juntos a Éfeso. Y Pablo, antes de ir a Macedonia, él le dejó una comisión a Timoteo por un problema que se estaba presentando en la iglesia en aquel entonces con respecto a los falsos maestros. Y de a Timoteo, precisamente capítulo 1, usted puede mirarlo allí, donde le dice la razón. Timoteo, tienes que luchar, tienes que batallar contra esos falsos maestros que están enseñando cosas erradas en la iglesia. Pablo tiene que irse de viaje, Pablo tiene que ir a otro lugar, pero deja a este joven pastor en ese lugar para encargarse de este problema. Sin embargo, hay algo importante que ver aquí. Pablo quiere comunicar algo. Sin embargo, su deseo, mi hermano, no es enviar una carta. Su deseo, según lo que dice el pasaje en el primer capítulo, es poder ir hasta donde está Timoteo. O sea, yo quiero ir pronto a verte. Fíjense lo que dice el pasaje allí en el capítulo 3, en nuestro pasaje de hoy. Yo quiero ir pronto a verte. Eso es lo que yo espero. Sin embargo, Pablo era consciente de que podía pasar cualquier cosa en el camino que le impidiera llegar hasta donde estaba Timoteo. Mis hermanos, el trabajo que tenía Pablo era un trabajo bien difícil y complicado y que ameritaba grandes riesgos. Podían matarlo, podían encarcelarlo, apedrearlo, podían quemarlo, podían hacer cualquier cosa con él. Así que antes de que algo así pudiera suceder, él decide enviar una carta urgente diciendo todas estas cosas a Timoteo. Y por eso le dice: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo el deseo de ir a verte, para que si tardo tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mi hermano, y este es el tema que consume al apóstol Pablo en toda esta carta específicamente. De principio a fin, el apóstol Pablo se invierte diciéndole y dándole instrucciones claras de cómo debes conducirte en la iglesia que es la casa de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos decir con toda seguridad que este es el pasaje central de esta carta, donde Pablo expresa su motivación para este escrito. Mis hermanos, este es un pasaje que nosotros hoy necesitamos leer, necesitamos estudiar y necesitamos aplicar con la misma urgencia que la necesitaba la iglesia de Éfeso en aquel entonces. No existe diferencia. Uno dice, bueno, lo recibió la iglesia porque tenía una situación en aquel momento. ¿Será relevante para nosotros hoy? ¿Será que necesitamos nosotros aplicar este texto a nuestro contexto, a nuestra iglesia, a esta primera iglesia bautista de San Antonio hoy? ¿Será que es útil y necesario? Mis hermanos, la respuesta es que sí, y con la misma urgencia, y probablemente más urgente que en aquel entonces, cuando fue enviada a la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, nosotros estamos en un tiempo donde las personas quieren modernizar la forma de vivir de la iglesia, porque al parecer es un poco aburrido ya lo que la Biblia viene diciendo desde hace 2000 años, así que tenemos que buscar la manera de actualizar la forma en la que hacemos las cosas para ser más atractivos a la gente que está allá afuera. Mis hermanos, a tal punto, hay tal peligro en esa idea que terminamos o que podemos terminar violando los principios establecidos en la palabra de Dios. Y aquí nos estamos metiendo un problema con el dueño de la iglesia. Mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando de la forma en la que nosotros debemos conducirnos en la iglesia, en cuanto al orden, en cuanto al gobierno, en cuanto a la adoración, Dios mismo nos ha dicho cómo debemos hacerlo. Esto no es un misterio. No es que uno dice, bueno, no sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo nos organizamos, cómo hacemos las cosas en la iglesia, qué tenemos que hacer en cuanto a los ministerios. Es un misterio. Vamos a ver cómo Dios lo revela. Mis hermanos, está expreso en la palabra. Con toda claridad, el Señor, a través del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: en la iglesia tú tienes que hacer las cosas de esta manera.
tal cual como allí está escrito. Como he escuchado a algunos pastores, algunos hermanos que han dicho, en la iglesia no existe tal cosa como una democracia. En la iglesia lo que existe es una teocracia, una cristocracia, porque Cristo es el que gobierna su iglesia y el que dice a la iglesia cómo deben hacerse las cosas, cómo debe organizarse, cómo debe ser el gobierno, cómo debe ser la adoración y cómo debe ser absolutamente todo en la iglesia. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ha mandado a ser fieles y obedientes a lo que Él ha dicho ya desde un principio. Él no nos está mandando a nosotros a inventar cosas, a ser originales, a reinventarnos, a buscar nuevas ideas, a hacer una nueva iglesia de otra manera. Él no nos está mandando a eso. Él nos está diciendo, sigan al pie de la letra lo que ahí tienen. Mis hermanos, sean obedientes y sean fieles a eso, y haciendo eso, entonces la iglesia será verdaderamente bendecida y respaldada por Él. Mis hermanos, el Señor ha mandado a todas las generaciones de creyentes y de iglesia por los siglos que han pasado, siempre a que le sirvan y a que le adoren. Y a todas les ha hecho saber de qué manera quiere que le sirvamos y cómo quiere que le adoremos. Y nuestra labor no es inventar, sino someternos a lo que ya está escrito. Mis hermanos, desde el Antiguo Testamento ya Dios le venía diciendo a las personas cómo tenían que hacer las cosas. No tenían que inventar absolutamente nada. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y dice el versículo número 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo les ordené. Algo clave: no añadiréis, no quitaréis absolutamente nada. Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello le quitarás. Mis hermanos, no quiten, no añadan, hermanos queridos, no hace falta, sométanse a lo que el Señor ya ha dicho, y eso será de bendición. Tendrá un resultado agradable ante los ojos del Señor y no correremos peligros que puedan dañar a la iglesia. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que intentaron hacer cosas que Dios no había mandado, tampoco las había prohibido, pero Dios no lo había mandado, terminaron haciendo esas cosas y terminaron muertos. Y tenemos el ejemplo, mis hermanos, de Nadab y Abiú, en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2, usted encuentra ese relato de Nadab y Abiú. Y dice el pasaje que ellos ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él nunca había mandado. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que salió un fuego delante del Señor y los consumió, los mató inmediatamente. ¿Por qué? Porque habían hecho algo que Dios no estaba mandando hacer. En el templo, Dios había dicho claramente cómo se debía adorar su nombre, muy específico. Y ellos decidieron hacer algo diferente, pensando que a lo mejor iba a ser original o iba a ser algo innovador. El Señor no nos está mandando a nosotros a innovar ni a ser originales, porque la consecuencia es tal cual lo que le pasó a estos hermanos, que es muerte, termina convirtiéndose en algo pecaminoso. Y eso verdaderamente es algo peligroso. Mis hermanos, el pecado de estos hombres fue intentar adorar a Dios en una forma que Él no había mandado. Ojo, tampoco Él había prohibido tal cosa, pero tampoco se los mandó nunca. Y esa es la excusa de muchas personas hoy. ¿Qué dice la gente? Bueno, pero es que Dios no ha prohibido eso explícitamente en su palabra. ¿Dónde dice la Biblia? Probablemente usted le ha pasado. ¿Dónde dice la Biblia que no se puede hacer tal cosa? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo hacer esto y aquello? No lo dice. Quizás no está explícito, pero hay cosas que sí están explícitas. Y dentro de esas cosas explícitas, esto que no dice tan claramente está implícito allí. Es evidente. O sea, la Escritura te da dirección para todas las cosas. No es necesario adivinar absolutamente nada. Y uno dice, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Sigue siendo lo mismo, porque Dios no ha cambiado. Eso nosotros lo sabemos. Colosenses capítulo 2, versículo 23 dice: tales cosas a la verdad tienen reputación de sabiduría en culto voluntario, dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos
de la carne. Los falsos maestros estaban haciendo cosas que tenían una apariencia de ser buenas, pero que finalmente no tenían beneficio alguno. Y cuando ahí dice el apóstol Pablo, en culto voluntario, en el escrito original se refiere literalmente a una religión autocreada. Estas personas se habían creado una autorreligión y con respecto a eso ellos pretendían adorar al Dios que es soberano y que le ha dicho a la iglesia cómo debe adorarlo, cómo debe servirle, cómo debe seguirlo y cómo debe hacer absolutamente todas las cosas. Por más apariencia de bueno que tuviera aquello que ellos estaban haciendo, Dios nunca lo mandó. Eso era un culto inventado. Ahora, el apóstol Pablo se dedicó en esta carta a dar instrucciones claras para organizar la iglesia. Si usted lee la carta completa de Éfeso, se va a dar cuenta que allí hay tesoros maravillosos para que la iglesia pueda ser organizada. Y esto es algo que Pablo le está diciendo a Timoteo, un pastor, le está diciendo, mira, en la iglesia las cosas deben hacerse de esta manera. Y para que no tengas que quizás buscar la forma de organizar a todas esas personas que están allí y de las cuales tú estás al frente, aquí te voy a mandar esta carta. Y aquí te digo esto. El apóstol Pablo dice, hermano, habla de esa carta, de cuidarse de los falsos maestros. Habla de cómo tratar a las viudas en la iglesia. Da instrucciones para la escogencia de líderes como pastores, obispos y diáconos. Da instrucciones también a las mujeres. Cómo debe ser corregido un anciano. Dice y habla del sostén económico de un pastor. Lo dice allí en Éfeso. ¿Y qué hacer cuando usted escucha acusaciones hacia un pastor? Mi hermano, una carta bien completa que nos va a ayudar como iglesia a caminar en orden. Para nosotros, los pastores, es una gran bendición. Y por supuesto para la iglesia también es una gran bendición. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué dice estas cosas? Dice, hermanos, porque una iglesia con propósito entiende dos cosas. Una iglesia con propósito entiende dos cosas, según lo que Pablo está diciendo en el pasaje de hoy. En primer lugar, que la iglesia tiene una identidad única que debe ser conservada. La iglesia tiene una identidad única que debe ser conservada. Leo nuevamente el pasaje. Dice, versículo 14, Timoteo 3, primera carta de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Y dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mis hermanos, nosotros tenemos que resaltar aquí la forma en la que Pablo se está refiriendo a la iglesia. Él está hablando de la iglesia en una forma. Él está hablando de un organismo vivo. Él está hablando de un edificio que está formado de piedras vivas, que cada una de esas piedras es usted y soy yo, y que es un edificio que va creciendo conforme a su voluntad. El Señor no está hablando de la iglesia como un edificio, no está hablando de la iglesia como cuatro paredes. El Señor está hablando aquí de personas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en este caso, la Escritura utiliza una palabra en griego que es ekaleo, que significa un grupo de personas que han sido llamadas fuera de. Y en este caso específico se refiere a un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para venir a vivir en comunión con todos los santos. Eso somos nosotros. Una asamblea que ha sido convocada por Dios, que ha sido tomada del mundo para venir a vivir ahora en comunión los unos con los otros. Esa es la iglesia de Cristo, mis hermanos. Ahora, ¿cómo ve Dios? ¿Cómo ve Dios a este grupo privilegiado de personas llamado la iglesia, donde estamos usted y yo involucrados? ¿Cómo lo ve Dios según lo que dice allí el pasaje? Pues Pablo dice que es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es esa identidad única que la iglesia debe conservar? Que la iglesia es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo allí a Timoteo. Esa es nuestra identidad. Nosotros nos definimos así. Creemos y estamos seguros nosotros de que somos la casa de Dios. Nos vemos de esa manera. Nos presentamos de esa manera. Mis hermanos, esto es un privilegio maravilloso, grandísimo. Esta frase, mis hermanos, tiene un trasfondo antiguo testamentario, que si nosotros lo tomamos en cuenta, literalmente significa que somos la casa
donde mora Dios. La casa donde mora Dios. Ahora, la casa de Dios es una frase que aparece en el Antiguo Testamento en varios pasajes. Así que voy a leer dos de ellos para que tengamos una idea de cómo era utilizado en el Antiguo Testamento, a qué se refería y en qué momento se dijo o se habló de la casa de Dios. Génesis capítulo 28, del versículo 16 al 17. Ahí está hablando de Jacob. Estaba en un lugar abierto, estaba Jacob en un campo abierto. Y dice que Jacob estaba dormido, dice, y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en el suelo y el otro extremo llegaba al cielo y ángeles subían y bajaban. Y en ese momento Jacob también recibe la afirmación de esa promesa que le dio a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Este sueño para Jacob fue maravilloso, fue mirar la gloria de Dios. En el versículo 16-17 dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. ¿A qué se estaba refiriendo Jacob cuando dijo: y esta es la casa de Dios? Él no estaba en un templo. El templo de Salomón aún no se había construido en ese momento. Él estaba en un lugar abierto. Su techo era el cielo y su cama eran las rocas. Y él dice: este lugar es casa de Dios. ¿Y por qué lo dijo? Mis hermanos, porque allí Dios mostró su gloria de una forma especial. Dios mostró su gloria en ese lugar de una forma especial, y por eso él dijo: este lugar es casa de Dios. Ahora miren Primero de Reyes capítulo 8 versículos del 10 al 11. Y dice: y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube. Y después dice: porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Versículos 12 y 13. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde tú mores para siempre. Mis hermanos, en ese lugar Dios mostraba su gloria. Aquí sí estaba en un templo, pero lo que hace de un lugar que sea la casa de Dios es que Dios muestra su gloria en ese lugar de una forma especial, como no lo hace en ningún otro lugar. Así lo hizo el Señor en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. Dios puede estar en todo lugar. Él es omnipresente. Él tiene esa capacidad. Y que no existe un lugar que pueda contenerlo, ni los cielos de los cielos, ni todo el universo completo puede contener a Dios, porque Él es inmensamente grande, inmensamente, Él es infinito, y nada, absolutamente nada puede contenerlo. Pero el lugar donde Dios muestra su gloria de una forma especial, ese lugar es casa de Dios. Donde Dios se mostraba con poder y gran gloria, ese lugar era conocido como casa de Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, en esta época, ¿dónde está la casa de Dios? Pablo dice en este pasaje: la iglesia es la casa de Dios. Mis hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17 nos dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Mis hermanos, aquí Pablo no está hablando de cada creyente individualmente como el templo de Dios. Aquí Pablo está hablando del templo colectivamente. O sea, todos nosotros, cuando dice vosotros, nosotros juntos somos el templo de Dios. Este pasaje muchas veces se utiliza para decirle a la gente: tienes que cuidar tu cuerpo porque es el templo de Dios. Oh, eso no está mal, hay que cuidarlo. Verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero en este contexto específico, Pablo está refiriéndose al templo de Dios colectivamente. O sea, todos nosotros somos el templo de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Cuya casa somos
nosotros. Mis hermanos, así que cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo o le está queriendo hacer ver que no es cualquier cosa la tarea que tiene por delante y debe saber cómo conducirse en la iglesia que es la casa de Dios. Mis hermanos, porque allí Dios muestra su gloria de una forma especial. Esto no es cualquier cosa. Un lugar donde Dios muestra su gloria, un lugar, en cualquier lugar Dios es soberano, Dios debe ser adorado. Y más nosotros que somos sus hijos debemos prestar una peculiar atención, debemos prestar atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a cómo quiere que nos conduzcamos, a cómo quiere que nos tratemos, cómo quiere Dios que nos amemos, cómo quiere Dios que nos sirvamos, cómo quiere Dios que hagamos las cosas en la iglesia, cómo quiere Dios que hablemos, qué quiere Dios que hagamos afuera. Todo eso está en la palabra. Mi hermano, Dios muestra su gloria a través de nosotros y por eso es que tenemos nosotros un propósito en esta tierra. Porque la gloria de Dios se refleja a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, cuando hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Esto no es algo menor, hermanos. Estar aquí reunidos no es algo sencillo, no es algo menor, no es algo que yo hago cuando me provoca, cuando yo tengo un tiempo libre, entonces me reúno y voy a la iglesia y cuando no puedo me voy. Mis hermanos, esto es serio. Y Dios está esperando algo de cada una de las personas que están en este lugar. Con el mismo peso, la misma responsabilidad. Mi hermano, no es que el pastor tiene más responsabilidad que el resto. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos el mismo peso de responsabilidad y tenemos que servir al Señor sabiendo que Él manifiesta su gloria en medio nuestro, mis hermanos, de una forma especial. Y esto es un regalo que tenemos nosotros que apreciar. Tenemos que atesorarlo, tenemos que estar seguros, mis hermanos, de que tenemos un regalo tan maravilloso que la gente que está allá afuera no está disfrutando. Usted y yo sí, pero por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, se muestra la gloria de Dios en este lugar. Y nosotros deberíamos decir, así como dijo Jacob cuando estaba en aquel lugar, y así como dijo Salomón también en el templo, mis hermanos, qué terrible es este lugar, dijo Jacob en aquel entonces. La gloria de Dios se ha mostrado en este lugar y por eso este lugar es llamado casa de Dios. Y Dios se manifiesta aquí como se manifestó en el templo de Salomón, como se le manifestó a Jacob en aquel entonces. Mis hermanos, aquí también está la gloria de Dios manifestada. Mis hermanos, ¿cuál podríamos decir nosotros según lo que dice la palabra de Dios que fue la primera casa de Dios? El Edén. Mis hermanos, el Edén era la casa de Dios, porque nos dice la palabra que el Señor se paseaba en el huerto y el hombre tenía una relación perfecta con Él. El Edén era la casa de Dios, pero cuando el hombre peca, mis hermanos, esa relación se rompe. Ya Dios no tiene comunión con el hombre en todo lugar, ni bajo cualquier situación. Su gloria empieza a manifestarse de forma específica, en momentos específicos, con gente específica. Eso es lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Pero en el principio, mis hermanos, no era así. Pero por causa del pecado ya Dios no podía acercarse al hombre en esa condición caída. El hombre estaba en una situación deplorable, mis hermanos. Dios no podía tener ya relación con la gente en esa condición. Mis hermanos, y la religión judía estaba diseñada, mis hermanos, especialmente para entender lo que significaba estar en su presencia siendo pecadores. Ellos sabían, hermanos, que no podían estar delante de la presencia de Dios así como estaban. Era algo a lo que le tenían terror, a la presencia de Dios. Mis hermanos, por eso existía en ese momento un sistema sacerdotal. Y ese sistema sacerdotal, o esos hombres que podían tener acceso a Dios en el lugar santísimo, mis hermanos, esa práctica les hacía entender al resto del pueblo que no tenían un libre acceso a la presencia de Dios, que el acceso a la gloria de Dios, a su presencia, era algo difícil. Y todos los demás tenían que esperar que aquellos fueran en representación de ellos, porque ellos no podían llegar ahí a ese lugar, porque iban a morir. Dios tuvo que designar gente específica que se dedicara especialmente, mis hermanos, a esa labor. Y eso es por gracia también, eso es por misericordia también, que esos sacerdotes podían estar en la presencia de Él, porque también eran pecadores. También eran pecadores. A Isaías le pasó algo similar, según lo que nos dice la palabra.
Isaías entró al templo a adorar en aquel momento. Y de pronto se encuentra con la gloria de Dios de frente. Y dice el pasaje en Isaías 6:5, ay de mí, digo, porque estoy perdido. En otras versiones dice, soy muerto, estoy muerto, dice él, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Él era consciente de que estar en contacto con la gloria de Dios es un privilegio, mis hermanos, que no tiene como un mortal pecador. Y encontrarse de pronto con su gloria era algo impresionante. Por eso él dijo, soy muerto. Un ángel vino, pasó carbón encendido por sus labios y lo hizo apto en ese momento. Mis hermanos, nosotros también somos como Isaías. No somos aptos de estar delante de la presencia de Dios, ni de disfrutar de su gloria. Y deberíamos también temer de la misma manera, así como Isaías, así como Jacob y así como muchos personajes en la Escritura, nosotros deberíamos también temer a Dios de la misma manera. ¿Quién nos creemos nosotros para estar delante de la presencia de Dios, en su casa, donde son sus asuntos, sus negocios, y creer que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos según lo que nosotros creemos, según nuestras propias convicciones y nuestras propias ideas? Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Usted puede responder a eso. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? No somos nada, absolutamente. No somos nada. Probablemente, mis hermanos, Isaías, quién sabe cómo era su vida, ¿verdad? De intimidad con el Señor y su vida de entrega al Señor, que tuvo ese privilegio maravilloso. Sin embargo, eso tampoco lo hacía merecedor de aquello. ¿Es usted merecedor de estar en la presencia de Dios delante de su gloria? ¿Se siente usted merecedor de eso? Mis hermanos, Ezequiel tuvo una visión, y probablemente, y estoy seguro que usted lo ha leído, él tuvo una visión en la que estaban 4 seres vivientes. Mis hermanos, este pasaje de estos 4 seres vivientes siempre ha sido un problema con el tema de interpretación para determinar quiénes eran estos seres vivientes. Porque según lo que dice que estaban llenos de ojos, tenían 4 caras, debajo de ellos había unas ruedas que hacían un ruido estruendoso. Sin embargo, el centro o el mensaje que nos da ese pasaje no es determinar por qué ellos tenían ojos y tenían 4 caras y tenían tantas cosas. Ese no es el objetivo de ese pasaje. Ahí lo importante es la función que esos 4 seres vivientes estaban cumpliendo en ese momento. Y lo que el pasaje deja claro es que esos 4 seres vivientes de apariencia extraña estaban resguardando la gloria de Dios. Ellos estaban resguardando la gloria de Dios. Hay un comentarista que dice, el propósito de esos 4 seres es mostrar a la conciencia de los hombres la inaccesibilidad de la gloria de Dios. Ahora imagine lo que podría ser para un hombre en aquel momento, ver que se acercaba, que se aproximaba la gloria de Dios, y en medio de ellos venían estos 4 seres vivientes. Mis hermanos, ellos entendían claramente que no era fácil estar en contacto con la gloria de Dios. No era algo sencillo, no era algo fácil, no era algo accesible, que yo voy delante de su presencia como yo quiera, como me provoque y no pasa nada. No, Señor. Mis hermanos, era algo verdaderamente difícil. Pero, hermanos, hay una buena noticia. Mis hermanos, y es que esa separación que fue causada por el pecado fue eliminada, erradicada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos acceso libre a su presencia y podemos disfrutar de su gloria a plenitud. Usted está aquí hoy y usted no está muerto. Usted está aquí hoy y nada ha caído sobre usted para consumirlo y hacerlo trizas. Usted está aquí hoy enterito con la oportunidad, mi hermano, de presentarse delante de Él, de disfrutar de su gloria en arrepentimiento, de poner su corazón y su mente, sus pensamientos delante de Él, y Dios no va a consumirlo en este momento por su pecado, porque Cristo pagó por sus pecados precisamente para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar aquí hoy delante de su presencia. Dice, hermano, la sangre de Cristo nos ha limpiado para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y nuevamente, confiadamente, hermano, usted puede venir con confianza delante del trono de Dios. Sin embargo, confianza, mis hermanos, no significa o no implica irreverencia. No es que como tengo confianza me acerco como si Dios fuera cualquier cosa, como que si su gloria fuera cualquier cosa. No, Señor, nos acercamos a Él conscientes de dónde nos ha sacado el Señor, conscientes de dónde nos rescató, de ese mundo perdido.
De una cloaca nos rescató el Señor para venir ahora delante de Él en su misión, mis hermanos, a someternos delante de su presencia para disfrutar de su gloria como hijos verdaderos que dan testimonio de Él. Mis hermanos, esto es algo verdaderamente serio. Nosotros no podríamos estar aquí si no fuera porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. No podríamos ser llamados la casa de Dios si la sangre de Cristo primero no nos limpia, no nos redime, no nos hace de nuevo, si no nacemos de nuevo por su palabra. No podríamos, mis hermanos, estar aquí en pie, ni siquiera sentados, hermanos, delante de la gloria de Dios. Mis hermanos, hay algo que la iglesia tiene que entender y tiene que hacerlo pronto. Por eso es que este mensaje que Pablo envió a Timoteo es un mensaje urgente para aquel momento y para este entonces también. Hay algo que la iglesia tiene que entender, mis hermanos, y es que la majestad de la gloria de Dios no ha disminuido por el hecho de que ahora en Cristo no tenemos pecado. Mis hermanos, su gloria sigue siendo maravillosa y debe ser algo digno de admiración, de respeto, de reverencia. Y nosotros tenemos, hermanos, que vivir en reverencia, fidelidad y obediencia absoluta. Tenemos que hacerlo. No tenemos algo más que hacer. Fidelidad, obediencia y reverencia absoluta delante de su presencia. Así el Señor nos haya limpiado de nuestros pecados. Así debe ser. Mis hermanos, en Ezequiel vemos algo más acerca de la gloria de Dios. Y si usted lee los capítulos del 9 al 11 en Ezequiel, usted podrá observar cómo el Espíritu lleva a Ezequiel al pasado a tener una visión en el templo de Salomón antes de ser destruido por los babilonios. El Espíritu lo toma y lo lleva aquí para que él pudiera entender por qué Dios permitió que los babilonios vinieran y saquearan el templo en aquel entonces. Mis hermanos, en aquella visión dice la Biblia que Ezequiel fue llevado al lugar santo del templo, y dice que lo que Ezequiel vio allí es que estaban adorando al sol y al lagarto. Los judíos, hermanos, estaban dentro del templo de Dios, adorando ídolos, y dice Ezequiel que la gloria de Dios estaba en ese lugar, y ellos no respetaron eso. Se inclinaron ante imágenes, se inclinaron ante ídolos creados por ellos mismos. La gloria de Dios estaba allí y ellos no prestaron atención absoluta a eso. No les importó. Pero dice que los querubines levantaron la gloria de Dios y la llevaron a la puerta de la ciudad. Los querubines se llevaron la gloria de Dios de ese lugar, la llevaron a la puerta de la ciudad. Y después dice que se llevaron la gloria de Dios de allí completamente. Se llevaron la gloria de Dios de la ciudad, fuera de allí. Mis hermanos, en ese momento la gloria de Dios se apartó del pueblo de Israel. Lo que el Señor estaba diciendo a Ezequiel: yo he quitado mi gloria de este pueblo por causa de su pecado. Son pecadores, son idólatras, irreverentes, irrespetuosos, y por esa razón mi gloria ha sido quitada, ha sido extraída, y este pueblo quedó a merced del sufrimiento. ¿Qué pasó? Vinieron los babilonios, los conquistaron, arrasaron con ellos y los llevaron en esclavitud a Babilonia, donde sufrieron y donde padecieron por muchos años. ¿Por qué? Porque no estimaron la gloria de Dios. Mis hermanos, pero el tiempo pasó, las cosas no se quedaron allí. Y esto es parte de la buena noticia. Porque luego llegamos a Juan 1:14, donde dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, Cristo vino al mundo. Ese niño que nació en un pesebre, envuelto en pañales, ese es Dios. Y como nosotros siempre decimos, no se quedó allí, Él creció, murió, resucitó y reina, mis hermanos, por los siglos de los siglos. Esa es la oportunidad, mis hermanos, que tenía ahora la buena noticia de Israel en aquel momento, y que por siempre lo ha sido, es Cristo. Y la buena noticia para nosotros es Cristo. Y la buena noticia para los que están afuera y no conocen, mis hermanos, el camino de la salvación es Cristo también. Cristo es la respuesta, Cristo es el mensaje. Mis hermanos, Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. La gloria de Dios vino a habitar entre los hombres, mis hermanos, encarnada.
y Cristo es la representación perfecta de ello. Mis hermanos, por causa de Cristo es que la iglesia puede ser llamada casa de Dios. Por causa de Cristo. La gloria sea para Cristo completamente. Mis hermanos, nosotros aquí no podemos ver la nube que se veía allá en el templo, a través de la cual Dios mostraba su gloria. Si usted puede verla, me avisa, yo no la veo. Tampoco podemos ver los querubines paseándose en medio de este lugar. No son visibles para nosotros. Pero aquí está la gloria de Dios, hermano. Aquí está la gloria de Dios en este lugar, porque aquí está la casa de Dios. Y nosotros vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Hermano, hay algo más en este pasaje. Y dice el pasaje, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice algo luego, dice, que es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Esto hay que resaltarlo. Esta palabra viviente tiene que ser resaltada en este pasaje, porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿Pero de cuál Dios? Timoteo se encontraba en Éfeso, hermanos, en aquel momento. Y Éfeso era una ciudad que se jactaba por ser la guardiana de la diosa Diana. Ellos se jactaban de ser una ciudad que tenía una diosa a la que le habían hecho un templo impresionante. Y cuando Pablo predicó allí en Hechos 19, usted puede verlo, predicó un mensaje que iba en contra precisamente de esa diosa. Y por esa razón a Pablo casi lo matan. Casi lo matan. Y es por eso aquí Pablo está haciendo algo bien interesante. Y es algo que está haciendo con propósito cuando habla del Dios viviente. Y le está diciendo, Timoteo, esto es parafraseando yo, no lo dice el pasaje. ¿Qué es ese Dios que tiene esa ciudad? Delante del Dios que ahora tienen los creyentes ahí en Éfeso, al cual ellos adoran ahora. ¿Qué comparación hay entre ese Dios falso muerto con este Dios ahora que tienen los creyentes en Éfeso, que es el Dios viviente? No hay comparación alguna. Todos los dioses inventados por la gente son dioses falsos y muertos, pero este es el Dios viviente y ustedes son la casa de Dios, la casa que le pertenece a ese Dios viviente. Tengan eso en claro, mis hermanos. Lo que Pablo le está diciendo allí es importante. Esta distinción también es mencionada en otros pasajes del Antiguo Testamento y bien interesante donde es mencionada. Cuando el rey David fue a la batalla contra el gigante Goliat, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 26, dice que entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y luego él hace otra pregunta y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar, desafiar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿cómo ustedes se amedrentan frente a este hombre, frente a este individuo que no lleva la señal en su carne de la circuncisión? Esto era algo importante. Él sabía, nosotros somos los de la circuncisión. Y no era algo despectivo. Hoy en día nosotros lo utilizamos quizás para chistes. Este incircunciso, quizás refiriéndose a alguien inconverso en la calle. Pero en aquel entonces tenía un significado, mis hermanos, bien importante. Y es que él era consciente que aquellos que llevaban esa marca de la circuncisión era un pueblo que contaba con el favor de Dios, que contaba con la mano y el respaldo de Dios. Y él decía, ¿por qué le tenemos miedo a esta gente que tiene a quién sabe qué Dios falso sirve? Nosotros somos los hijos del Dios viviente. Mis hermanos, y el final de esa historia usted ya lo conoce. El rey David salió victorioso. Mis hermanos, recordemos a Elías también. Elías frente a un desafío contra 400 profetas de Baal. El profeta Elías le dice, yo los reto a ustedes. Vamos a hacer un sacrificio. Ofrezcan un sacrificio a su Dios. Pero no enciendan fuego. Un carnero, un toro, pero no enciendan fuego. Elías puso, mis hermanos, su sacrificio y lo enchufó en agua de paso. No encendió fuego y lo bañó en agua.
Esta gente tenía 400 profetas de Baal clamando a ese Dios falso que nunca se apareció, que los dejó, mis hermanos, desnudos, que los dejó en vergüenza absoluta, demostrando que era un Dios que estaba muerto. Pero de este lado estaba el pueblo de Dios que había orado y descendió fuego y consumió aquel sacrificio. Mis hermanos, el Dios viviente, mis hermanos, tiene poder y se manifiesta y muestra su gloria y no deja en vergüenza a sus hijos. Mis hermanos, ese mismo Dios viviente de David, de Elías, es el mismo Dios de usted y yo. Ese es el Dios, mis hermanos, en el que nosotros hemos creído. A ese Dios servimos, a Él pertenecemos, a ese Dios viviente. Mis hermanos, en último lugar, una iglesia con propósito entiende también cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? La iglesia tiene una misión. Y Él dice, versículo 15, para que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice, al finalizar, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, algunos comentaristas dicen que cuando Pablo escribió esto, posiblemente tenía en mente el templo que habían construido los efesios a la diosa Diana. Y dice que era un templo tan grande que podía ser del tamaño de un estadio de fútbol. Tenía 127 columnas, era algo imponente, y dice que era una de las 7 maravillas del mundo, era precisamente ese templo. Así que Pablo dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Posiblemente pensando en este templo que tenía esa cantidad de columnas, él está diciendo, mis hermanos, ustedes son la verdadera columna. Ustedes son esa columna, mis hermanos, que sostiene la verdad, que lleva la verdad como una bandera. La iglesia es eso. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia es columna de cuál verdad? De toda la verdad revelada en la Escritura. La iglesia es columna, mis hermanos, de este tesoro que tenemos en nuestras manos. Ahora, cuando usted ve una columna aquí, ¿qué función cumplen las columnas? Mis hermanos, cada una de esas columnas sirve como un sostén, sirve como un baluarte, sirve como un soporte, mis hermanos, para llevar una carga sobre ellas, para que la estructura pueda sostenerse. Las columnas son importantes. Mis hermanos, nosotros tenemos que recordar que la Iglesia Católica tuerce este pasaje. La Iglesia Católica utiliza este pasaje para decir que la verdad nace de la Iglesia. Ojo, ellos no son la Iglesia, pero ellos dicen que la verdad nace de la Iglesia. Ellos dicen que solamente la Iglesia tiene la autoridad para interpretar la Escritura y ellos tienen la verdad. Esto es algo que pasó por mucho tiempo. A ellos no les interesaba, mis hermanos, que la iglesia, que los creyentes pudieran tener acceso a la Escritura, para que no conocieran la realidad de lo que la palabra de Dios dice y la gente viviera esclavizada a la ignorancia. Esto es la realidad. Mis hermanos, pero están errados completamente, porque de la iglesia no nace la verdad. Al contrario, la iglesia nace de la verdad. Mis hermanos, la iglesia nace de esa verdad. La iglesia viene a vivir por la iglesia, viene a tener vida precisamente por esa verdad que te ha dado salvación a ti, que me ha dado salvación a mí. Y esa verdad, mis hermanos, es Cristo. Esa verdad es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro buen Dios. Esa es la verdad. Mis hermanos, recuerdan aquel pasaje donde el Señor Jesucristo se encontró, y ya con esto voy a terminar. Aquel pasaje donde el Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos y le dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen que eres Elías, un profeta y tal, y le mencionan un montón de gente. Y Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, bienaventurado eres. Ahora la pregunta aquí es, ¿sobre qué verdad, mis hermanos? ¿Sobre qué construyó el Señor Jesucristo a su iglesia? Esa es la pregunta, mis hermanos, sobre la afirmación que Pedro acababa de dar. Porque Pedro había soltado por su boca la verdad más grande de este mundo, que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que el Señor Jesucristo es Dios en la tierra. Mis hermanos, sobre esa verdad reposa la iglesia. La verdad sostiene a la iglesia, mis hermanos.
Eso es la verdad, eso es lo que la Escritura dice. Eso es lo que la Escritura dice. La Iglesia católica dice que la Iglesia reposa sobre Pedro, que es la roca, y no es así. Eso es una mala interpretación de este texto. Pero ¿en qué sentido la Iglesia es columna y baluarte de la verdad? Mis hermanos, que la Iglesia debe proclamar la verdad, que la Iglesia debe vivir esa verdad y que la Iglesia debe obedecer esa verdad y llevarla en alto como una bandera. Esta es la verdad en la que nosotros creemos y no es una verdad negociable. Mis hermanos, nos sostiene la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo siguiente, en el versículo 16, dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Mis hermanos, ese es el mensaje que nosotros hemos creído, ese es el mensaje que predicamos, ese es el mensaje que creemos y esa es la verdad que nos sostiene como iglesia. Mis hermanos, en conclusión, una iglesia con propósito entiende dos cosas. Número uno, que tiene una identidad única y exclusiva que debe conservar. Y número dos, entiende también que tiene una misión que no es negociable, en la que cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo debe involucrarse y debe vivir en ella. Y aquí hay dos aplicaciones. Hay una doble vía, mis hermanos, para entender cómo nosotros aplicamos eso a nuestras vidas hoy. Número uno, los pastores tenemos una gran responsabilidad de predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo desde el púlpito con fidelidad y de poder organizar a la iglesia conforme a lo que la Escritura dice. No tenemos que inventar nada, todo está escrito y ahí nosotros debemos permanecer. Número dos, mis hermanos, la iglesia, cada miembro de la iglesia debe entender la importancia de estar congregados, involucrados, comprometidos con la obra de Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, si usted está hoy sentado aquí es porque Dios lo salvó, por gracia le ha dado vida eterna, lo ha hecho nacer de nuevo y le ha dado a usted la responsabilidad, una identidad y le ha dado una misión. Y usted tiene la responsabilidad de cumplir con esa misión conforme a lo que la palabra de Dios dice. Aquí no es que yo no quiero, que yo no tengo tiempo, que yo no puedo. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Sin importar el tiempo ocupado que usted tenga, usted puede servir al Señor y ser útil a su iglesia. Y tiene que ser de esa manera. No hay otra forma, mis hermanos. Tenemos que entender eso, comprometernos con el Señor, entender nuestra identidad y cumplir con nuestra misión con fidelidad. ¿Podemos hacer eso? Sí. Podemos hacer eso, podemos comprometernos con el Señor y con nuestros hermanos de cumplir con nuestra misión, de llevar la verdad de Jesucristo en alto, donde sea que usted se encuentre. Mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Quiero que oremos, mis hermanos, para terminar, precisamente tomando en cuenta esas dos cosas. Lo que somos la casa de Dios, hermano, la casa del Dios viviente, eso somos nosotros, y somos columna y baluarte de la verdad. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. ¿Les parece si oramos por eso? Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por lo que dice tu palabra, gracias porque tú nos instruyes, Señor, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, seguir adelante en este peregrinaje, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que tú nos has dejado instrucciones claras, Señor, para servirte en este cuerpo al que tú nos has añadido a través de tu Espíritu Santo y que nos has dado dones, Señor, nos has dado talentos, precisamente para la extensión de tu reino aquí en la tierra, Señor. Señor, ayúdanos a entender, por favor, qué estamos haciendo nosotros con nuestros dones, qué estamos haciendo nosotros con nuestros talentos. Los estamos enterrando, Señor, los estamos dejando fuera de nuestra vista para creer que no está allí nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ver esa responsabilidad, tenerla de frente, Señor, y asumir el compromiso de obedecerte, de caminar contigo, de ser luz, Señor, y que el día que tú vuelvas nos encuentres con nuestras lámparas llenas de aceite, Señor, y no descuidados, no perdiendo el tiempo. Que cuando tú llegues como ladrón por la noche, Señor, no nos sorprenda, sino que estemos nosotros preparados en ese momento para recibir esas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. Allí queremos estar, Señor, y queremos estar a cuentas contigo, de que nuestra fuerza, de que nuestros pensamientos, de que nuestra energía, Señor, la dejamos sirviéndote, la dejamos precisamente extendiendo tu reino, compartiendo esa buena noticia, entendiendo que somos columna y baluarte de esa verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante mostrando cuál es nuestra identidad a este mundo, para que otros vengan también a unirse y ser parte de esta casa que a ti te pertenece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, oramos por esta iglesia bautista de San Antonio, Señor, por cada hermano que es miembro de esta iglesia, Señor, y por este tiempo maravilloso que tú les estás permitiendo vivir, para que cada uno, Señor, asuma su responsabilidad, para que cada uno, Señor, ponga un pie al frente, como un soldado de Jesucristo, Señor, que pone primero, Señor, tus intereses, Señor, por delante. Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, al pastor Elvis, Señor, en la tarea que tiene por delante, Señor. Síguele dando sabiduría, entendimiento, Señor, y todas las capacidades por tu Espíritu Santo para hacer, Señor, este maravilloso trabajo. Y a la iglesia, Señor, dotándola, Señor, de tus dones, de tu fuerza, Señor, de tu verdad, para caminar juntos, Señor, como un equipo y seguir adelante, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Amén y amén. Dios lo bendiga.